Mi madrastra me acusó falsamente para evitar que recibiera la herencia de mi padre, cuando tenía 21 años. Mi padre le creyó y decidió desheredarme. 7 años después, mi padre descubrió la verdad. Hola a todos, mis padres biológicos se separaron cuando tenía 9 años y ambos obtuvieron la custodia compartida. Vivía con mi madre 5 días a la semana, ya que vivía cerca de mi escuela, y los fines de semana los pasaba con mi padre. A pesar de su divorcio, mis padres siempre fueron amables y cariñosos conmigo. Aunque estaba triste porque no estaban juntos, entendía que me amaban independientemente de su relación. Un par de años después, mi padre conoció a mi madrastra Gina. Cuando mi padre me presentó a mi madrastra por primera vez, yo tenía 11 años. Ella me pareció muy agradable y mi padre se veía tan feliz que nos conocimos, con la esperanza de que nos lleváramos bien. Gina tenía gemelas, Emma y Amodei, que tenían 14 años en ese momento y habían sido criadas básicamente solo por ella, ya que su padre había estado ausente desde su nacimiento. Por eso, las niñas eran bastante inmaduras para su edad y hacían berrinches en público si Gina y mi padre no les compraban lo que querían o si las cosas no salían como querían. Yo era introvertido y completamente opuesto a ellas, así que me sentaba en silencio y las veía avergonzarse. Después de un año de noviazgo, decidieron casarse cuando yo tenía 12 años y hasta mi madre asistió a la boda. Estaba tan feliz de tener un nuevo miembro en nuestra familia que también estaría allí para mí. Pensé que mi madrastra y yo nos llevábamos bien hasta que, unos meses después de su luna de miel, me dijo una mañana que no le caía bien y que solo necesitábamos fingir llevarnos bien por mi padre cuando él estuviera cerca. Continuó diciéndome que siempre que mi padre no estuviera, no debería molestarla porque odiaba ver mi cara, que le recordaba tanto a mi madre. Mi pequeño corazón se rompió al escuchar sus crueles palabras, palabras que no esperaba que dijera. Realmente me gustaba y pensaba que nuestra relación iba a estar bien, pero lamentablemente no me veía de esa manera. Las gemelas, por supuesto, escucharon lo que dijo y luego me molestaban diciendo que yo no tenía un padre y que mi padre las amaba más que a mí. Recuerdo llorar y contarle a mi madre, quien inmediatamente llamó a mi padre y le dio una reprimenda. Mi padre le aseguró que no había manera de que mi madrastra me hubiera dicho algo así y que tal vez lo había malinterpretado. El siguiente fin de semana, cuando fui a ver, mi madrastra parecía enfadada. No dijo una palabra frente a mi padre, pero tan pronto como él se fue, me susurró furiosa que se aseguraría de que no me quedara un padre si alguna vez le contaba a mi madre algo sobre ella. También amenazó con divorciarse de mi padre y quitarle todo su dinero, así que, si no quería ver a mi padre viviendo en la calle, debía mantener la boca cerrada. Tenía solo 12 años y estaba asustado por mi padre, así que simplemente asentí con la cabeza. A partir de ese día, Gina hizo su misión personal hacer mi vida un infierno de todas las maneras posibles, y porque era un niño, pensaba que tendría que soportarlo con la boca cerrada. Siempre que estábamos solos, ella decía cosas para molestarme y yo no decía nada, esperando y rezando para que dejara de acosarme. Hablaba de mi altura y peso y decía lo feo que era. Esperaba que mi padre lo notara, pero nunca lo hizo. De hecho, él pensaba que Gina y yo teníamos una buena relación y me obligaba a ir de compras. Salir a comer con ella y los niños. Ella usaba la tarjeta de mi padre para pagar nuestras comidas, pero no me dejaba comer nada en el restaurante. Solo me permitían tomar sopa o postre, pero no plato principal. Me sentaba miserablemente viendo cómo terminaban el plato principal mientras lloraba en silencio. Luego volvía a casa con hambre y ella me obligaba a ir a la cama sin comer. Hubo muchas noches en las que me dormía llorando, hambriento y cansado de su odio hacia mí. En ese punto, estaba al borde, asustado, enojado y frustrado con mi madrastra y mi padre. Por eso temía visitar a mi padre durante los fines de semana y, cada vez que llegaba el viernes por la noche, intentaba evitar la visita inventando excusas como dolor de estómago para poder quedarme con mi madre. Por supuesto, mis padres empezaron a notar esto y mi padre llamaba y me decía lo triste que estaba por no verme. Mi madre me instaba a decirle si algo andaba mal, pero siempre mantenía la boca cerrada, aún asustado por las amenazas de Gina. Cuando tenía 14 años, mi padre decidió llevar a toda la familia y a mí de viaje a Grecia. Inicialmente no quería ir, pero mi madre me dijo que era una buena oportunidad para viajar y conocer el mundo, así que a regañadientes decidí acompañarlos. Como de costumbre, Gina fingía ser dulce y amable frente a mi padre, abrazándome y preguntándome sobre la escuela como si realmente estuviera interesada en mi vida. Empecé a notar que, pero al mismo tiempo no la mostraba abiertamente como mala. Por ejemplo, cuando hablaba de cómo jugaba el baloncesto, ella hacía bromas sobre cómo debería ser más alto si quería jugar ese deporte, aunque yo era bastante alto para mi edad. Luego decía cómo debería concentrarme más en los estudios en lugar de los deportes si quería ser alguien en la vida.
Las gemelas sonreían y me llamaban cabeza de músculo, aunque tenía mejores calificaciones que ellas. Mi padre notaba esto, pero elegía ignorarlo. Cuando expresaba que lo que decía me incomodaba, mi padre insistía en que solo estaba bromeando y que debía relajarme. Gina sentía y le decía a mi padre que no tenía sentido del humor y que debía divertirme como ella. Esto continuó durante todas las vacaciones y un día, en un momento de enojo, cuando ella y las gemelas me estaban molestando, me criticaron nuevamente sobre mi peso mientras intentaba disfrutar de la piscina. Decidí ser vengativo. Les dije a las gemelas directamente en sus caras que ambas tenían papada. Lo cual era vergonzoso, y vi cómo sus rostros se entristecían. Luego me volví hacia Gina y le dije que no debería usar un chal sobre su bikini porque aún podía ver su enorme estómago sobresaliendo, lo que la hacía parecer un pingüino. Vi la cara de Gina ponerse roja de vergüenza y se levantó para correr de vuelta a la habitación del hotel. Las gemelas comenzaron a gritarme por ser sexista y decirles cosas horribles. Más tarde le contaron a mi papá y él vino a hablar conmigo, claramente enojado. Me pregunto si realmente había hablado así con mi madrastra y mis hermanastras y cuando asentí, se lanzó en un discurso sobre cómo me había criado mejor que esto y cómo nunca debería hablarle a una mujer sobre su peso. Le respondí que ellas estaban hablando sobre mi peso, mi apariencia y mi altura, pero aún así mi papá me obligó a disculparme con Gina, quien aparentemente se había encerrado en el baño llorando después de lo que le había dicho. Ella y las gemelas hicieron un gran espectáculo aceptando mis disculpas. Cuando volví a casa, por supuesto le conté a mi mamá sobre todo esto y ella habló nuevamente con mi papá, quien intentaba culparme de todo. Pero mi madre lo amenazó con llamar a los servicios de protección infantil si Gina volvía a comentar sobre mi peso o apariencia. Esto asustó a mi papá y no sé cómo, pero Gina nunca me dijo nada después de eso. Por supuesto, ella y las gemelas me ignoraban descaradamente cada vez que mi papá no estaba cerca, pero sinceramente, eso me parecía bien. Cuando tenía 16 años y mi mamá se fue por unos días, tuve que quedarme con mi papá y Gina. Gina se había estado quejando con mi papá durante unos días sobre cómo odiaba cocinar para una persona más. Así que, en mi última noche, decidí hacerme cargo de la cena, ya que mi madre me había enseñado a cocinar desde muy joven porque quería que fuera independiente. Cuando mi madrastra escuchó que iba a cocinar, me dijo que quería invitar a algunos de sus amigos. Cociné, preparé la mesa y serví la cena a todos. Todos parecían amar mi comida e incluso me elogiaron. Más tarde, mi papá decidió lavar los platos, así que fui libre de ir a mi habitación. Fue entonces cuando escuché a Gina y sus amigas hablando muy alto fuera de mi ventana mientras estaba en mi habitación. Sus amigas le decían lo afortunada que era por tener un buen esposo y una casa tan bonita. Cuando mencionaron lo bueno que fue que yo cocinara para ellos esa noche, mi madrastra inmediatamente se lanzó en un discurso sobre lo molesto que era y que no soportaba verme la cara. Les dijo a sus amigas que no podía esperar hasta que cumpliera 18 años para no tener que verme cada fin de semana. Cuando una de sus amigas volvió a mencionar lo amable que parecía, Gina les dijo que en realidad esperaba que fallara y esperaba que arruinara los platos para tener algo de lo cual culparme. Esto realmente me sorprendió porque estaba tratando de ser educada con ella a pesar de saber que me odiaba, pero parecía que ya había tomado una decisión y se negaba a cambiar de opinión. Con el tiempo, este odio solo. Cuando me fui, a veces venía a visitar a mi papá por insistencia suya durante unos días, pero incluso entonces Gina me ignoraba completamente. Programaba actividades familiares solo con mi papá y las gemelas o con ella y las gemelas para que no estuvieran mucho tiempo alrededor mientras yo me quedaba en casa. Cada vez que me despertaba tarde porque estaba de vacaciones, por el amor de Dios, ella me gritaba y me decía lo embarazoso que era. Me llamaba perezoso y desconsiderado si dejaba algún desorden en la casa, aunque siempre lo limpiaba. Sabía que siempre era respetuosa con ella porque mi papá me regañaría si no lo fuera. Era muy cortés con ella y trataba de ser muy cuidadoso para no decir ni hacer nada que la molestara, pero sentía que no era suficiente y que seguía haciendo algo mal. Además, era desconsiderada con mi privacidad. Entraba ruidosamente en mi habitación mientras dormía y me despertaba o irrumpía sin molestarse en tocar la puerta, lo que me hacía sentir extremadamente incómodo. Revisaba mi habitación y debajo de mi cama sin razón aparente. Se negaba a recoger la cena para mí, pero lo hacía para la familia y no me invitaba a bajar a cenar. A pesar de esto, mantenía la boca cerrada y la cabeza agachada y trataba de pasar tiempo con mi papá siempre que podía. Ahora, llegando al incidente principal, cuando cumplí 21 años, mi papá me pidió que lo visitara. Me dijo que tenía noticias importantes que compartir. Había pasado un tiempo desde que visité a mi papá, así que estaba un poco aprensivo, pero mi madre me animó a visitarlo diciendo que tenía buenas noticias para mí. Acepté y reservé mis boletos.
Cuando llegué, mi papá me recibió calurosamente en el aeropuerto y condujimos de regreso a su casa. Le pregunté a mi papá de que quería hablar conmigo, pero me aseguró que revelaría todo durante la cena familiar. Cuando llegamos, noté que las gemelas también estaban en casa. Hacía tiempo que no las veía. Emma y Amudi ni siquiera se molestaron en reconocer mi presencia y yo tampoco lo hice. Esa noche, durante la cena familiar, mi papá comenzó a decir lo orgulloso que estaba de tener 3 hijos maravillosos en su vida. Habló de lo agradecido que estaba por tener una familia tan amorosa y cómo quería compartir algunas noticias emocionantes. La atmósfera parecía positiva y no pude evitar sentir una sensación de anticipación mientras mi papá seguía hablando. Nos miró a cada uno de nosotros con una sonrisa, incluida Gina, quien me había estado lanzando miradas heladas todo el día. Mi papá continuó diciendo cómo recientemente había perdido a un amigo por un ataque al corazón. Lo que le había dado una dura lección de realidad y lo hizo pensar en lo afortunado que era de tenernos a todos. También había hablado con un abogado y hecho un testamento. Al escuchar la palabra testamento, inmediatamente vi a Gina y las gemelas emocionarse. Papá continuó diciendo cómo había cuidadosamente, pensé en ello y decidí dejar la casa a la madrastra ya que ella era su esposa. Gina sonrió con orgullo al escuchar eso y lo besó en las mejillas. Mi papá vivía en una casa de 5 habitaciones. Así que, si Gina alguna vez decidía vender el lugar, podría tener una fortuna. Papá luego continuó diciendo que había decidido dejarme toda su cuenta de jubilación y su coche. Ahora, el coche de mi papá no era un coche ordinario, era un coche antiguo en el que había gastado mucho dinero y tiempo en mantener. El coche tenía un valor sentimental para ambos, ya que a menudo compartía historias de su juventud y aventuras asociadas con él. Me senté allí, todavía procesando la información. Y me di cuenta de que dejarme el coche era la forma de mi papá de expresar su amor mientras hablaba de lo orgulloso que estaba de que heredara el coche. La expresión de Gina cambió de orgullo a descontento. Intercambió miradas con los gemelos, quienes parecían igualmente descontentos. Era evidente que la posibilidad de que yo heredara una cantidad sustancial de dinero y el querido coche antiguo alimentaba su resentimiento. Papá, aparentemente ajeno a la atención en la habitación, continuó diciendo que dejaría a los gemelos la cuenta bancaria conjunta que él y Gina compartían. Gina era ama de casa, así que el dinero pertenecía enteramente a mi papá. Dijo que quería que el dinero en esa cuenta se dividiera equitativamente entre ellos. Les dijo que tendrían dinero en esta casa para vivir, así que no tenían nada de qué preocuparse en caso de que algo le sucediera a él. Honestamente, estaba bien con este arreglo y parecía justo para todos también. Sin embargo, los gemelos inmediatamente expresaron que esperaban más y que mi papá debería dejarles también su cuenta de jubilación, ya que yo no la. Cuando mi papá les preguntó por qué pensaban eso, Gina comenzó a decir que yo era un hombre, así que debería encontrar mi propia manera de vivir, mientras que ellas eran mujeres y necesitarían más dinero para estabilidad financiera. Mi papá le recordó a Gina que ya había provisto fondos universitarios para sus hijos y que ahora incluso obtendrían su casa y cuenta bancaria, así que no tenían absolutamente nada de qué preocuparse. Gina siguió insistiendo en que yo no merecía tanto dinero, pero mi papá reiteró que su decisión estaba tomada. Yo estaba sentado en silencio escuchando mientras continuaban discutiendo. De repente, de la nada, Gina estalló en llanto. La miramos preocupados y mi papá le dijo que esto ni siquiera era algo por lo que llorar, ya que había dividido todo justamente. Gina, entre sollozos, comenzó a decir que había mantenido la boca cerrada todos estos años para proteger a la familia, pero que ya no podía soportarlo más. La habitación cayó en un silencio incómodo y mi papá intercambié miradas perplejas a pesar de la tensión. Él gentilmente instó a Gina a compartir lo que sea que la agobiaba en medio de sollozos. Gina comenzó a decir cómo hace unos años había tratado de ocultarlo para protegerme. Me sorprendió la inesperada acusación antes. Incluso pude procesar lo que estaba pasando. Gina comenzó a dar más detalles sobre sus afirmaciones falsas. Le dijo a mi papá que después de nuestras vacaciones en Grecia, donde tuvimos esa discusión sobre el peso y la altura, yo siempre la miraba fijamente y trataba de entrar a su habitación. Sin ser invitado, me senté congelado en mi silla mientras ella continuaba inventando una historia sobre cómo yo intentaba irrumpir y cada vez que se duchaba o se acercaba demasiado a su cara cuando estábamos solos, le decía a mi papá que temía invitarme todos los fines de semana debido a esto. Como ella tenía miedo de que yo también hiciera esto con las gemelas, traté de defenderme furiosamente negando las acusaciones infundadas y gritándole por tener la audacia de siquiera inventar tales afirmaciones. Pero Gina siguió llorando como una víctima. Habló de cómo a medida que comenzaba a crecer, la hacía sentir cada vez más incómoda y en una ocasión, cuando ella y yo estábamos solos, traté de forzarla. Mis ojos se abrieron y quedé en shock.
después de escuchar una acusación tan grande de su parte. En mis labios, mi papá parecía confundido y preocupado y sus ojos se dirigieron hacia mí y hacia Gina claramente sin palabras para decir. Gina siguió contando su historia diciendo que sufrió en silencio durante años con miedo de hablar por el bien de la familia. Le grité a Gina que ella era una psicópata ya que no había manera de que yo la hubiera mirado de manera inapropiada y mucho menos la hubiera tocado. Gina le gritó que ya no iba a mantener la boca cerrada y que necesitaba exponer a un monstruo como yo. Comenzaron las gemelas gritándome furiosamente por hacer pasar a su madre por todo esto y usé palabras como tal y cual. Mi cabeza daba vueltas y todo esto se sentía como un mal sueño. Ni siquiera podía imaginar cómo una velada agradable se había convertido en acusaciones descabelladas que me lanzaban. Miré a mi padre en busca de apoyo, pero él seguía claramente tratando de procesar todo lo que Gina había dicho. Le pregunto si lo que había dicho era verdad y Gina asintió diciendo que nunca le mentiría sobre su propio hijo y que, como su esposa, él debería creerle. Mientras yo trataba de defenderme, mi papá le preguntó nuevamente por qué no había hablado de esto antes y Gina le dijo que tenía miedo de que nadie le creyera ya que yo era un menor que estaba tratando de hacer cosas inapropiadas con ella. Después de todo, ella era la madrastra que se había casado con mi papá para que la gente no creyera en su palabra, así que tuvo que soportar todo esto en silencio para proteger a la familia. Yo estaba llorando en ese momento rogándole a mi papá que no le creyera. Nunca había imaginado que Gina era lo suficientemente vil como para inventar cosas tan atroces, incluso después de lo que me había hecho pasar todos esos años. Desafortunadamente, la manipulación de Gina había pasado factura a mi relación con mi padre y él parecía dividido entre confiar en mí y creer que la mujer con la que se había casado influía en las gemelas por la narrativa de su madre, intervino apoyando las falsas acusaciones de Gina y me gritó que saliera de su casa. Le grité que este era el lugar de mi papá y que no debían creer lo que decía su madre ya que no era cierto. Papá estaba sentado en silencio en medio del caos, luego me miró y me dijo que tenía que salir de casa. Sentía como un golpe en el estómago ser rechazado por mi propio padre, quien creía más en su segunda esposa que en mí. Dolido, confundido y traicionado, empaqué mis pertenencias y dejé el hogar que alguna vez pensé que era mío. Volé directamente para estar con mi madre, quien se sorprendió al verme en su puerta. Cuando le conté todo, se enfureció y estaba lista para enfrentarse con mi madrastra, pero le pedí que no hiciera algo así, ya que no había garantía de lo loca que podría ser Gina. Si ella podía inventar mentiras tan locas solo para echarme de la casa de mi padre porque estaba molesta por lo que iba a heredar, entonces podía inventar mucho más para destruir mi vida. No podía correr el riesgo de tenerla en mi vida más tiempo, y por eso decidí cortar la relación con mi padre permanentemente, ya que había decidido creerle a ella. No merecía tenerme en su vida. Más tarde, supe por mi madre que mi padre la llamó y le dijo que se avergonzaba de tener un hijo como yo y que no quería saber nada de mí. Pero no sirvió de nada. También recibió muchas críticas de la familia de mi padre, quienes también creían en la historia de Gina y le dijeron a mi madre que había criado a un pervertido. No puedo imaginar lo doloroso que debió ser para mi madre escuchar esas palabras sobre su hijo. Claramente, el daño estaba hecho y que había ganado. Ojalá pudiera escribir que mi vida comenzó a mejorar después de cortarla, pero no fue así. Gina y los gemelos continuaron enviándome una avalancha de mensajes de texto diciendo cosas inenarrables y amenazándome para que me mantuviera alejado de mi padre para siempre. Se volvió tan malo que tuve que cambiar mi número solo para escapar de ellos. Las cosas no mejoraron para mí ni siquiera después de eso, porque después de lo que Gina me había hecho, tenía miedo de estar con o cerca de cualquier mujer. Tenía miedo de que me acusaran falsamente de algo así de nuevo y perder mi trabajo y carrera. Tenía miedo de conocer a alguien o salir en citas. A lo largo de todo esto, mi madre me apoyó y me creyó. Pasé por episodios severos de depresión y suicidio, y mi madre voló para vivir conmigo un par de meses para que estuviera bien. Lentamente, mi salud mental se recuperó y comencé a vivir mi vida. Eventualmente, conocí a una mujer maravillosa llamada Mara, quien trajo la luz del sol a mi vida. Ella ha cambiado mi vida por completo y mi madre la adora también. Mara y mamá son todo para mí y gracias a ellas continúo viviendo mi vida con un propósito. Hace solo una semana, recibí una llamada de un número desconocido. Pensando que podría ser Amazon, contesté. Para mi sorpresa, era papá. Me sorprendió escuchar su voz. Lo primero que me dijo fue cuánto me había extrañado. Había pasado mucho tiempo, casi 7 años, desde que había escuchado de él. Sonaba viejo. Le pregunté cómo consiguió mi nuevo número, ya que no muchos miembros de la familia lo tenían. Pero mi padre esquivó la pregunta y me preguntó si estaba bien. Guardé silencio y luego le dije que no me molestara más, ya que no tenía nada que decirle. Fue entonces cuando mi padre se rompió y comenzó a llorar.
Me suplicó que lo perdonara y seguía diciendo lo malo que había sido por haber abandonado a su propio hijo. Mi curiosidad aumentó y esperé a que se explicara. Fue entonces cuando mi padre comenzó a decir cómo Gina lo había estado engañando con su mejor amigo durante unos años, y después de confrontarla con pruebas. Ella ni siquiera se molestó en esconderlo más y dijo que estaba cansada de estar casada con un hombre patético como él. Gina le reveló que solo se había casado con él por su dinero y que odiaba estar con alguien como él. Cuando mi padre siguió presionándola por más verdad, finalmente admitió cómo había inventado todas esas acusaciones sobre mí porque también me odiaba y quería toda la riqueza de mi padre para ella y sus hijas porque creían que la merecían. Como puedes imaginar, mi padre se divorció de ella y no obtuvo nada del matrimonio ya que tuvo una aventura. Aunque sus abogados intentaron luchar por la pensión alimenticia. Mi padre continuó diciendo que había estado esperando divorciarse de Gina para poder ponerse en contacto oficialmente conmigo y disculparse por lo que me había hecho pasar. Dijo que quería recuperar el tiempo perdido para que pudiéramos tener una mejor relación padre e hijo. Al mencionar padre e hijo, no pude evitar burlarme. Le dije que no era mi padre después de cómo me abandonó rápidamente por las acusaciones desagradables de su esposa. Le dije que no quería tener nada que ver con él y que no quería que me molestara más. Corté la llamada y esperé que entendiera el mensaje. Sin embargo, desde entonces he sido bombardeado con llamadas de mi padre y de su lado de la familia, con quienes ni siquiera hablo, sobre cómo mi padre ha sufrido lo suficiente y yo solo lo estoy haciendo más difícil para él. Me siento conflictuado con sus mensajes. ¿Soy el idiota por negarme a hablar con mi padre después de que me cortó por acusaciones falsas de Gina? Actualización 1, bien. Agradezco mucho todo el apoyo y los consejos recibidos. Estoy realmente agradecido con todos los que me ayudaron a ver cómo estaba. Gracias. Para explicar un poco más, no solo estoy furioso con mi padre por creerle a mi madrastra sobre mí, sino también por todos esos años en que ella me acosó y él no hizo nada. Yo era el niño y ella me chantajeó y manipuló mientras yo me quedaba callado. Nunca le he contado a nadie sobre eso. Creo que es hora de abrirme sobre esto a mi madre y hacerle saber exactamente por lo que pasé, ya que sé que ella lo entenderá. Actualización 2, hola a todos, ha pasado una semana desde que actualicé. Para todos los que se preocupan por mi salud mental, estoy bien, gracias a todos por ser tan amables. Ahora, lo primero es lo primero. Compré boletos para que mi madre venga a visitarme para poder contarle a ella y amar a todo. Ya sabían que algo me pasaba. Comencé a contarles cómo mi padre me había contactado después de todos estos años, lo cual sorprendió a mi madre. Ella me preguntó por qué lo hizo y le conté. No tenía idea de que se había divorciado y estaba furiosa con Gina por lo que había hecho. Pasé a todos y luego les conté a ambos cómo Gina me manipulaba cuando solo tenía 12 años. Les conté cómo ella me molestaba mientras papá no estaba cerca. No me di cuenta de lo malo que eran estos eventos hasta que comencé a abrirme lentamente sobre todos esos incidentes que me habían sucedido uno por uno. Cuando terminé de contarlo, tenía lágrimas corriendo por mi cara y mi mamá lloraba en silencio también. Mi mamá inmediatamente se levantó para abrazarme y seguía repitiendo que no debería haber aguantado todo esto y que estaba bien para mí compartirlo. Lloré durante media hora seguida mientras mi mamá seguía abrazándome. Mara también me dijo que ningún niño debería haber pasado por esto y que estaba completamente bien si decidía no hablar con mi papá nunca más, ya que debería haber hecho un mejor trabajo protegiéndome. Mi mamá asintió y me dijo que no tenía ninguna obligación de explicarle nada a mi papá porque cuando más lo necesitaba, él eligió creerle a su esposa antes que a mí. La única razón por la que se estaba comunicando conmigo ahora era porque se sentía solo y no le quedaba familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que efectivamente tenían razón. Mi padre tal vez nunca me amó realmente porque si realmente me hubiera amado y conocido, nunca lo habría creído. He tomado una decisión después de la conversación después de años. Me siento mucho más ligero al contarles todo mi pasado con Gina en voz alta a mi mamá y a Mara. He bloqueado a mi papá y continuaré bloqueando a cualquier otro familiar que decida intervenir en mi vida. No debo explicaciones a los que eligieron abandonarme. Actualización 3, wow. Escribí este post hace 6 meses y no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida desde entonces. Quiero empezar por compartir algo feliz, le propuse matrimonio a Mara y ella dijo que sí. Mi mamá está feliz por nosotros y estamos pensando en acercarnos a ella porque las escuelas son mejores allí. Ambos podemos trabajar desde cualquier lugar, así que tiene sentido para nuestra futura familia. También comencé la terapia gracias a los consejos de la gente en Reddit. Me está ayudando a sentirme mejor paso a paso. Estoy tratando de concentrarme en las cosas buenas de mi vida, como Mara y mi mamá, que han estado ahí para ayudarme, y estoy agradecido por su apoyo. El pasado ha sido difícil, pero espero un futuro mejor, libre de mentiras y dramas.